se está refiriendo precisamente al mensaje del Evangelio que proclama la salvación por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos eso era, amado hermano, era algo absurdo, una tontería, una locura, que no lo podían creer, que como un judío crucificado iba a morir por la raza humana de toda lengua, de toda nación y de toda tribu. Pablo dice, para los que se pierden, era un escándalo para los judíos, y tontería para los griegos. El evangelio era un insulto a la inteligencia de ellos. Para los griegos, para los epicúreos, para los sabios de aquel tiempo, el evangelio lo miraban como cualquier cosa, como una tontería. ¿Cómo vamos a creer en ese evangelio? Por eso, amado hermano, en aquel tiempo, para algunos cristianos romanos, les era tentado a no predicar el evangelio. Se detenían por miedo a ser criticados, a tomar por locos, a ser juzgados por los grandes palabreros, porque los palabreros tenían mucho entretenimiento a la gente. Había mucha sabiduría en los griegos, en aquella gente de aquel tiempo. Y amado hermano, muchos quizás se detenían, como hoy en día muchos se detienen a compartir el evangelio de Dios. Porque no querían ser burlados, porque no querían ser tomados por tontos o por locos. Mire, pocas cosas puede uno aguantar o quizá soportar, pero que lo rechacen o que lo quieran avergonzar o rechazar o insultar a la persona, muchos no aguantan eso. El apóstol Pablo aguantó tantas cosas. Por eso él decía, yo no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios. Y sin embargo, amado hermano, el apóstol Pablo les decía, yo deseo ir a Roma. Yo deseo ir a predicar el evangelio a Roma a pesar de tantas cosas. Yo deseo, está en mi corazón, tengo años deseando ir a Roma porque yo no me avergüenzo del evangelio de Dios. Aleluya. Y la razón es que, amado hermano, Pablo tenía la plena convicción de que era un evangelio de poder. Amén. Cuando la iglesia tiene la plena convicción que ese evangelio, amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, ese evangelio cambia y transforma la vida de las personas, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. No importa, amado hermano, el estatus de la persona, si es poderoso o no. El evangelio tiene el poder y la autoridad para cambiar el corazón de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Viendo el contexto, amado hermano, del apóstol Pablo, que él dice, no me avergüenzo del evangelio, y él les dice, ustedes tampoco se avergüencen a través de la cárcel a los romanos. Ahora déjeme decirle que Pablo era un buen maestro, y no solo declara o hace esta declaración, sino que Pablo, amado hermano, está diciendo, permítanme explicarles por qué, a pesar de todo lo que me ha sucedido, porque a pesar de que el evangelio para ustedes es una locura en la cultura grecorromana, en la que le ha tocado vivir el apóstol Pablo, déjenme explicarles por qué no me avergüenzo del evangelio. El apóstol Pablo hace una declaración, hay 4 puntos en estos 2 versículos que quiero declarar o explicar en esta tarde. La primera razón es porque el evangelio es poder de Dios. Porque el evangelio es poder de Dios. Pablo sabía que ese mensaje que parecía tan absurdo para la ciudad de Roma, o para la mente humana, que algunos miran el evangelio como algo absurdo, que como un hombre se hizo carne, como Dios hizo carne y habitó entre los hombres, como por él somos salvos. Para ellos era absurdo creer que por un hombre alcanzáramos la salvación. El evangelio, amado hermano, es poder de Dios. Ese evangelio que es una realidad, el poder omnipotente de Dios para salvar a todo el pecador.
Por eso en 1 de Corintios 1:25 dice la escritura, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. La palabra griega que se traduce aquí en Romanos 1:16 como poder es una palabra que ustedes conocen como la palabra dunamis o la palabra dinamita. La palabra, dice Pablo, es poder explosivo de Dios. A eso se refiere cuando habla del poder de Dios. Pero un poder no para destruir, un poder no para desbaratar, sino un poder para salvar y transformar, para construir, para regenerar. Un poder que cambia las vidas del ser humano, que trae, amado hermano, una paz a la alma que está destruida, una paz, una seguridad a aquella persona que vive en seguridad, porque el poder de Dios, el poder dunamis de Dios restaura el corazón, la mente del ser humano. Amén. Ese es el evangelio de poder. Eso es, amado hermano, lo que el apóstol Pablo habla cuando habla: no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo, porque, amado hermano, no existe ningún otro mensaje que pueda cambiar al ser humano. Hay terapias, pero la terapia no te cambia. El único que te cambia desde el corazón es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No existe ninguna terapia, ninguna psicología que pueda hacer lo que es capaz el evangelio, porque es el poder explosivo de Dios. Amén, amén. Que cambia las vidas, es capaz de cambiar y transformar al ser humano. Y Pablo lo sabía por la experiencia propia. ¿Quién era el apóstol Pablo, hermanos? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo, amado hermano, conocía ese poder omnipotente que obró en su propia vida para convertirlo en apóstol. No solamente un seguidor, sino el apóstol, un enviado por nuestro Señor Jesucristo a predicar un evangelio a las naciones, para predicar un evangelio de poder a los gentiles. Habiendo sido un perseguidor de la iglesia, hubo una época en la cual Pablo aborrecía con todo su corazón el nombre de Jesús y a los cristianos. Había una época donde este hombre Pablo tomó como la comisión de su vida apresar a todo aquel que predicara a Jesucristo. Era algo tan tremendo, amado hermano, porque quería destruir a todo aquel que dijera que era cristiano. Era un agresor y perseguidor. Pero la buena noticia es que Pablo conoció el poder explosivo de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Así como usted y yo lo hemos conocido. Amén, el poder explosivo del evangelio cambió la vida del apóstol Pablo por completo. Cambió su perspectiva por completo a una realidad de la vida del evangelio. A tal punto que ahora, amado hermano, aquel que aborrecía, ahora era un hombre apasionado por Cristo y por la iglesia. Un hombre apasionado por predicar el evangelio del reino. Un hombre que amaba a Jesucristo hasta la muerte. Oh, gloria al nombre del Señor. Mire, qué tremendo, no me avergüenzo del evangelio. Pablo no se avergonzaba del evangelio porque sabía que esa experiencia que había tenido camino a Damasco era algo sobrenatural. Solamente usted y yo, que hemos tenido un encuentro con Jesús, podemos decir: Señor, yo te alabo porque realmente he encontrado la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ese evangelio que transforma, es el evangelio, gloria al Señor, que transforma realmente la vida de los hombres. Alabado sea el nombre de Dios. Noten el versículo 16, el apóstol Pablo nos dice simplemente que el evangelio revela el poder de Dios, o que el tema del evangelio es el poder de Dios. No, dice que el evangelio es el poder de Dios. No es un tema, la realidad que el evangelio es el poder creativo de Dios. Mire, qué tremendo, es a través de la predicación. Por eso, amado hermano, la predicación del evangelio, amado hermano, ahí Dios hace cosas tremendas, porque es por oír y oír la palabra, la predicación, que Dios produce una fe poderosa para cambiar el corazón de los que están en religiosidad, en ataduras, en ocultismo, en hechicería. Él cambia por la palabra, por el poder de la predicación del evangelio del reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Es la predicación del Evangelio de Dios que obra en el corazón de los hombres para traerlos a salvación y transformación. Una transformación completa de adentro hacia afuera. Así es, amén. Porque a mí no me sirve nada traer corbata y saquito y una Biblia bajo el brazo si mi corazón no ha sido transformado. Así es, amén. Que es el corazón que tiene que ser transformado. Porque de la abundancia tu corazón habla la boca, y cuando la persona recibe ese evangelio, esa palabra poderosa, explosiva en el corazón del hombre, hay una transformación desde adentro. Cuando dicen amén. El evangelio es el bisturí en lo cual a través Dios abre los ojos de los que están en tinieblas para que la luz del evangelio alumbre sus vidas. Así es. El evangelio es el resplandor de la gloria de Dios. El evangelio, amado hermano, cambia y transforma. Lamentablemente el que está ciego no mira la gloria de Dios. Lamentablemente no mira la hermosura, la sabiduría. No mira la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros que le hemos visto, podemos palpar la gloria de Dios. Podemos alabar a un Dios vivo. Podemos sentir la salvación, amado hermano, en nosotros, porque Él está en nosotros. Porque no solamente nos ha salvado, sino que nos ha hecho templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amado hermano, así que el evangelio de Dios es el bisturí que a través de ese evangelio ha hecho una cirugía en nosotros. Yo recuerdo que a mí me dijeron: te están lavando el cerebro ahí en esa iglesia. No solamente el cerebro, todo completo. Yo ocupaba una cirugía en mi corazón y en mi alma, en todo mi ser. ¿Saben por qué? Porque el mundo me traía loco. Me tenía ciego, en tinieblas, pero el evangelio hizo una cirugía. Esa palabra, Dios obró en mí como ha obrado en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando nos convertimos, el evangelio, amado hermano, tocó nuestras vidas de tal manera, amado hermano, que abrió nuestros ojos. Y podemos mirar, amado hermano, lo que muchos científicos, inteligentes, hombres sabios no han podido ver. Porque Él escogió lo más vil y miserable, amado hermano, para vergüenza de los sabios. Quizá, amado hermano, no valíamos nada para el mundo, pero cuando Dios hizo la cirugía en nosotros, a través del evangelio, a través de su palabra, Él obró en nosotros. Empezamos a mirar que aquel verbo que se hizo carne murió por nosotros. Algo que no mirábamos. Mirábamos una religión como muchas las hay en el mundo. Mirábamos, nos enseñaron que era una imagen, que era un crucifijo, que era cualquier cosa, y nosotros pensábamos que era lo correcto. Pero cuando se nos abrieron los ojos, se nos abrió la verdad, porque la verdad nos hizo libre. Que es el evangelio del reino. Jesucristo es el Dios encarnado. Podemos entender eso, que vino al mundo a morir por nuestros pecados. Inmediatamente cuando nosotros abrimos la Biblia, Él empezó a revelarse a nosotros a través de su palabra. Fuimos convencidos de la veracidad de Dios. Aunque no entendíamos, yo no entendía muchas cosas, pero yo sabía que Dios existía. Aleluya. Hermano, yo me acuerdo que el primer versículo que me aprendí fue Juan 3:16. Y yo miraba a los predicadores que decían un montón de cosas de la Biblia, no entendía, pero yo había tenido un encuentro con Dios y yo podía entender que Dios existía y que Jesucristo había muerto por mí, por mis pecados. Y eso es glorioso. Cuando dicen amén. Ese es el poder del evangelio. El evangelio, amado hermano, que transforma. Porque Jesucristo murió, se hizo hombre, y podemos entender que era el Hijo de Dios, que murió por nosotros por amor, porque siendo aún nosotros pecadores, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito es el nombre de Jesús. Él tomó el lugar de nosotros en la cruz del Calvario, pagó la deuda y nos justificó delante del Padre y nos dio el acceso hasta su presencia, y ahora podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Y esa es una bendición. Cuando antes éramos lejanos, extranjeros, éramos pecadores, vivíamos indiferentes, y ahora nos hemos acercado a través de Jesucristo. Eso es lo que hace el poder del evangelio. Amén. Es lo que hace el poder del evangelio. Vaya conmigo por favor una vez más en 1 Corintios 1:18 y vamos a leer un poquito más. Porque la palabra de la cruz es necedad o locura para los que se pierden,
pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes, que dice, por la locura de la predicación, porque en verdad los judíos piden señales. ¿Saben una cosa, amado hermano? Muchos piden señales. Es que en tu iglesia no hacen milagros, en tu iglesia no se levantan paralíticos. Hermano, el que lo hace es Dios. Amén. Y los griegos buscan sabiduría. Es que en tu iglesia no hablan tanta profundidad. Pero déjame decirte, dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Él es el que hace los milagros. Él es el que sana, el que da la revelación. Amén, amén, amén. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como griegos. Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Mire qué tremendo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que el mundo considera una locura el evangelio y una necedad. Fíjese qué tremendo. Dios usa el evangelio como un instrumento de poder para la salvación, pero para el mundo es locura, para los que se pierden. Esta palabra salvación, amado hermano, significa liberación, significa ser rescatados a tiempo de un peligro inminente, ser salvados, liberados, rescatados de la ruina, de la destrucción, de la condenación. La palabra salvación, amado hermano, se hace visible a través del evangelio. Tiene poder, tiene vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ese es el evangelio de Dios. Porque tú y yo estamos aquí, salvos por la gracia de Dios, porque ese evangelio tuvo un poder dunamis en nuestras vidas. Sí, Señor. ¿Se ha puesto a pensar dónde estuviera usted si no tuviera Cristo? Y si es que viviera. Y si eso, amado hermano, no fuera suficiente para nuestras vidas, ¿qué sería suficiente entonces? Eso nos lleva a la pregunta que mucha gente se hace: ¿salvación de qué? ¿Somos salvos? ¿Salvados de qué? Esta pregunta es muy importante porque muchos buscan el evangelio por razones equivocadas. Hay una iglesia que dice: pare de sufrir. Y dice la Biblia que es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar al reino de los cielos. Muchos predican un evangelio donde vas a ser millonario. Muchos predican un evangelio donde todo va a ser color de rosas, donde no vas a tener problemas, donde no vas a tener pruebas, donde no vas a pasar por tribulaciones. Déjame decirte, amado hermano, que el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque ese poder de Dios derriba argumentos, pensamientos, ideas, ideologías del hombre. Porque es el poder de Dios que te trae a la verdad. Amén, amén. Que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire qué tremendo. Sigue diciendo ahí en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Miren qué tremendo. Dice en el 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. El hombre se la pasa la vida tratando de evadir el evangelio. Un hombre en el mundo pasa la vida, hermano. Yo me he encontrado gente de 70, 80 años que les hablo de Cristo y ¿saben con qué me salen? Es mentira todo lo que dice la Biblia. Es mentira. ¿Tú qué me vas a decir, muchachos, si yo tengo 80 años? A Nicodemo le dijo: si no naces de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver ni entrar al reino de los cielos. El hombre se la pasa toda la vida evitando, amado hermano, la verdad. El hombre pasa la vida evitando llegar a la conclusión de que Dios existe, de que Dios es poderoso, de que el evangelio es el poder de Dios. El hombre, amado hermano, trata toda su vida de querer evitar la verdad del evangelio. Ahora, amado hermano,
el apóstol Pablo habla, porque dice la Escritura que el Evangelio de Dios, porque la ira de Dios se revela. Cuando habla de la ira de Dios, amado hermano, mucha gente se asusta. ¿Saben por qué? Porque están viviendo en pecado, porque le están sacando la vuelta al Evangelio, al que los va a ese Evangelio que redime, que justifica, que limpia, y quiere evadir la responsabilidad. Mucha gente, amado hermano, le saca la vuelta al Evangelio. ¿Saben por qué, amado hermano? Porque no quiere tener una confrontación con Dios y una realidad. Porque en estos tiempos, amado hermano, hablar de la ira de Dios para muchos es incorrecto. Para muchos es extraño, es para la gente antigua, es para los viejitos. Hablar de la ira de Dios, amado hermano, puede ser no aceptable para mucha gente. Dios, amado hermano, es amor, dice la gente. Claro que es amor, pero también aborrece el pecado. Y también, amado hermano, es un Dios de ira. Por eso, amado hermano, cuando se habla de la ira de Dios, es importante aclarar que Pablo no está hablando de una ira humana, como una rabia hacia el ser humano, como una rabia que es descontrolada. No, se trata más bien de la justicia indignante de Dios hacia el pecado, por causa del pecado, y su obligación de Dios, amado, de darle al pecado el castigo que el pecado merece. Porque Él es un Dios perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Santo, perfecto y justo. Si esto pareciera extraño para muchos, hermano, déjame preguntarte, ¿acaso tú no te indignas cuando miras algo injusto? Cuando tú miras que un niño lo están golpeando, cuando tú miras una injusticia, incluso cuando no es, amado hermano, hacia nosotros mismos, y miramos a nuestro alrededor, pensamos de la injusticia que está sucediendo, amado hermano, miramos la guerra hoy en día, mujeres, niños, mujeres embarazadas muriendo en medio de una guerra, hermanos, por gente poderosa que está en los gobiernos haciendo guerras. Eso es una injusticia. Miren qué tremendo, eso es doloroso. ¿Acaso no produce indignación eso, hermano? ¿Acaso no provoca, amado hermano, en nosotros dolor cuando vemos gente asesinada, abusos infantiles, maltratos, miramos violaciones, violencia doméstica, robos, secuestros, racismo, insultos, humillaciones, gobierno oprimiendo a los pueblos, a las naciones? Hermano, la policía en nuestros países no hace nada. Son injusticias que nosotros humanamente se nos hacen injustas. Pero mire qué tremendo. Imagínense, amado hermano, Dios, un Dios santo, un Dios justo, mirando el pecado de la raza humana. La ira de Dios también se revela. La ira de Dios también se revela. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y déjame decirte que el amor y la ira no tienen, muchos dicen que no son compatibles. Sí, porque si tú amas a alguien que le están dañando, te va a doler en tu corazón. Va a haber ira. Que golpeen a tus hijos, que maltraten a tus hijos. Tú amas a tus hijos, amas a tus nietos, y que les hagan algo injusto te va a dar ira, te va a dar dolor. Imagínense, amado hermano, Dios siendo un Dios perfecto, que toquen a sus hijos, que toquen a los que están lavados con la sangre de su Hijo Jesucristo. La ira de Dios. Dios, amado hermano, cuando se daña lo que amas, es imposible, amado hermano, que dañen a alguien que amas y no indignarte. Porque si no sentimos indignación, amado hermano, probablemente somos apáticos, somos indiferentes. Quizás no hemos conocido el verdadero amor de Dios. Imagínate, amado hermano, somos creados para adorar a Dios, somos creados para glorificar a Dios, somos creados para tener una comunión con Dios. Y que seamos maltratados, o que los inocentes sean maltratados, que el pecado siga fluyendo, la ira de Dios. Pero déjame decirte, amado hermano, que Dios ha enviado el Evangelio.
Nosotros somos criaturas creadas para glorificar a Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Pero es el hombre que ha decidido apartarse. Es el hombre que ha decidido violar, amado hermano, continuamente la ley moral de Dios. Pero es a través de Jesucristo, es a través del Evangelio que Dios quiere reconciliar al hombre para con Dios. Muchas veces nosotros anhelamos que la ley de Dios o la justicia de Dios se aplique para otros, pero muchas veces queremos que la justicia de Dios, Dios se haga de la vista gorda para nosotros y que no miren nuestros pecados. Lo bueno es que la Biblia dice que nosotros tenemos a Jesucristo como abogado, y si nosotros nos acercamos y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esa es la diferencia del Evangelio. El Evangelio provee, amado hermano, en nosotros las herramientas para acercarnos a Cristo. Eso es la diferencia, amado hermano. Ese es el poder. Mire qué tremendo. Porque si Dios, amado hermano, se hiciera de la vista gorda de todo el pecado del hombre, amado hermano, ¿cómo miraría el hombre a Dios? Dios no se puede hacer de la vista gorda, amado hermano. Dios, amado hermano, es un juez justo. De manera, amado hermano, que la razón por la cual el ser humano necesita el Evangelio es porque necesita ser restaurado, sus pecados necesitan ser perdonados y ser salvados de la ira de Dios, porque si están rechazando el Evangelio de Jesucristo, un día van a estar en el tribunal de Cristo y la ira de Dios va a ser para aquellos que rechacen a Jesucristo. Va a ser, amado hermano, para aquellos que rechacen a Jesús. El Evangelio, amado hermano, es para todo aquel. Quizá, amado hermano, muchos dicen, no, es que hay un vacío, buscan un psicólogo, buscan una terapia, pero la realidad, amado hermano, es porque el problema más grande que tiene el ser humano es que tienen un problema con la justicia de Dios. Están apartados y el único que los justifica, que les da el acceso a la presencia y a la redención se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es por causa del pecado la humanidad tiene un serio problema con la justicia de Dios. Por causa del pecado. Dice el apóstol Pablo, Romanos 3:10. Vaya conmigo, por favor. ¿Lo tenemos? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Mire qué tremendo. Constantemente el hombre viola la ley moral de Dios, incluyendo los 2 mandamientos. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ¿sabes qué? No hay en el mundo ningún ser humano que obedezca los mandamientos de Dios, ni siquiera un segundo. La realidad es que un día la humanidad tiene que comparecer delante de un Dios justo y perfecto y que conoce todo. Así que la razón por la que el apóstol Pablo no se avergüenza del Evangelio es porque es ese mensaje, es el único que trae solución a la raza humana, que provee Dios para que el hombre se acerque a Dios. Es el Evangelio del reino, en lo cual ese Evangelio Dios lo provee, Dios lo da de una forma gratuita, y no solamente a una raza exclusiva, sino, dice la Escritura, para todo aquel que cree. El Evangelio, amado hermano, es un Evangelio, amado hermano, que trae salvación. Y no solamente eso, sino que te salva de la ira de Dios. Es Dios mismo que nos salva. Es Dios mismo el que provee la salvación a través de Jesucristo para salvarnos de la ira de Dios. Es Dios mismo a través de Jesús. Dios no nos ha dejado desamparados. A la raza humana no ha dejado desamparada. Ha provisto a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Jesucristo. La salvación es el poder del Evangelio, amado hermano, a través de Jesús. Es a través de la cruz del Calvario que obtenemos
esa reconciliación para con Dios. Ese es el corazón del evangelio. Esa es la razón suficiente para que ningún creyente se sienta avergonzado del evangelio. Predica el evangelio, no te detengas, amado hermano. Predica el evangelio, no te avergüences, porque este es el evangelio, ese es el poder de Dios para liberar al pecador de la esclavitud del pecado. Pero Pablo nos da una segunda razón. Aquí el apóstol Pablo nos dice, ahí en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del evangelio porque porque el evangelio es poder de Dios. Mire el alcance del evangelio. Es poder de Dios para la salvación. ¿Qué dice? A todo aquel que cree. De toda lengua, hermano, de toda tribu. No importa qué haya hecho en su vida pasada. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El poder del evangelio es para alcanzar a todo aquel que cree, no importa que haya sido, si es un secuestrador, un narcotraficante, un violador, una persona que haya cometido tal pecado. Cuando viene a Cristo, la sangre y el sacrificio de Jesús tiene el poder para limpiarlo de todo pecado. Miren, la oferta del evangelio no solamente es para algunos, sino que es para todo aquel que cree. ¿Saben por qué? Porque todos necesitan de esa oferta. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos, ingenieros, abogados, licenciados, científicos, de los barrios más bajos, de los barrios más altos, todos pecaron, por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios y necesitan esa oferta del evangelio para sus vidas, para poder cambiar y transformar y acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Necesitan el poder del evangelio. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres famoso o no. Por cuanto todos pecaron, necesitan del evangelio. Y el apóstol Pablo se ocupa, amado hermano, de predicarlo y de decirlo. Todo aquel que cree globalmente en el mundo, toda la raza humana, es una salvación para todo aquel que cree, sin distinción alguna. Él no hace excepción de personas. A través del evangelio añade primeramente al judío y también al griego, refiriéndose, amado hermano, a la raza humana. Por un lado estaban los judíos, que ellos que recibieron originalmente las promesas del Mesías, y luego estaban todos los demás, refiriéndose a los gentiles, a las naciones. Un evangelio, amado hermano, hacia las naciones, para poder, amado hermano, promover la obediencia, la fe en Jesucristo, la fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, fe en que ese sacrificio nos justifica, nos redime, nos limpia, nos transforma. Así que el apóstol Pablo deja muy claro en este texto bíblico, amado hermano, la existencia de la oferta del evangelio a través de Jesucristo, para que el mundo obtenga salvación y conozca la verdad. No hay otro, amado hermano, no hay otro medio. No hay un salvador para los judíos, no hay un salvador para los chinos, no existe un Buda en la realidad, en el cielo. No existe otro. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es Él el único que murió por nosotros. Dale gloria a Dios. Hay un solo mediador, dice el apóstol Pablo. Esta es la buena noticia, que ese Salvador está disponible para todo aquel que cree. Esa es la noticia tan hermosa. Esas son las buenas nuevas del evangelio, que alcanza al chino, al filipino, al mexicano, al hondureño, al salvadoreño. Es más, aquí hablamos de diferentes naciones y alabamos a un solo Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En un sentido exclusivo, el evangelio es exclusividad, porque es a través solamente y únicamente por medio de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. No hay muchos caminos. Es solo Jesús que nos lleva al Padre. Es solo Jesús que nos lleva al cielo, a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Es solo Jesucristo. No hay muchos caminos, solo hay uno. Es exclusivo, pero al mismo tiempo es para todo aquel que cree, porque está disponible para
cualquiera que deposite su fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Todo aquel que quiera en ese sacrificio. El hombre no se tiene que sentir esforzado o creer que la salvación se va como nos enseñaron a muchos. Ve y confiésate con el sacerdote. Ve y haz esto, haz aquello. Haz manda. Yo llegué a mirar en la televisión gente que se iba de rodillas hasta la basílica, no sé desde dónde, sangrando las rodillas. Miren qué tremendo. La salvación por medio de Jesucristo es un regalo. No lo podemos comprar con nada, porque dice la Escritura, porque por gracia haber sido salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, sino que es un regalo. Es un regalo de Dios. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer, poner la mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Es lo único que tenemos que hacer, iglesia. Creer en Jesucristo. Es simplemente creerle. La razón, amado hermano, es porque Pablo, amado hermano, predica este evangelio, es porque es para todos. Es una oferta para él. Hermano, yo me imagino a Pablo, se apasionaba por ir a predicar a las naciones, se apasionaba por ir a predicar a Corintios, a los Efesios, a Tesalónica, a todas las naciones, porque sabía que el evangelio no hacía excepción de personas. El evangelio podía cambiar el corazón de un judío, de un griego, de uno de Efesios, de Tesalónica, de los Corintios, de cualquier raza, de cualquier lengua. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es esa oferta, amado hermano, que no trae restricción. ¿Se recuerda cuando usted compra algo, a mero abajo trae unas letritas chiquitas, restricción? Hay tantas cosas ahí que te ponen ahí para que no las mires. El evangelio no trae eso. El evangelio es claro y preciso. El evangelio es claro, amado hermano. Él no te esconde nada. Si dice la Biblia que hay vida eterna, créame que hay vida eterna en Cristo Jesús. Amado hermano, el evangelio, con el evangelio nunca te va a suceder eso. Es el evangelio que alcanza a todo tipo de pecador. No importa lo que haya hecho. Cuando un hombre pecador se acerca a Cristo arrepentido, amado hermano, arrepentido, con un arrepentimiento genuino, créame que sus pecados son limpiados y su mente es transformada, su forma de pensar es transformada, porque el arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de caminar, cambio de actitud, cambio de pensamiento. Aborrece el pecado y empieza a amar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el arrepentimiento. Cuando se acercan, amado hermano, a Jesucristo y vienen con un corazón arrepentido, créame que esa persona es plenamente transformada por el poder dunamis del evangelio en el corazón del ser humano. Es el evangelio. Cuando nosotros descansamos plenamente en Cristo y en la seguridad de Él, dice la Escritura, Jesús dijo: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Cuando vienes, amado hermano, creyendo en el sacrificio de Jesús, créame que cuando descansas en Él, amado hermano, dice Jesús que habrá descanso en vuestras almas. Hay gente que se quiere suicidar, ¿sabe? Hay gente que está en depresión, hay gente que está a punto del divorcio, hay gente que tiene problemas con los hijos, pero ¿sabe? Cuando viene a Cristo, descansa en Él, y el evangelio trae paz y seguridad a su vida. Esa es la diferencia del evangelio. El poder del evangelio transforma la vida del ser humano. Mire qué tremendo, el evangelio cambia cuando uno viene, hermano, con humildad, manso y humilde de corazón, reconociendo el sacrificio de Jesús, reconociendo que necesitamos del evangelio, que es poder de Dios, porque somos incapacitados de salvarnos nosotros mismos. Nosotros no nos podemos salvar. Es Jesucristo el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Necesitamos descansar plenamente en Jesucristo. Ya Él pagó por nosotros. Ya cayó todo el pecado sobre Jesús. Ahora necesitamos confiar en Cristo. Mire qué tremendo, confiar en Jesucristo. De esa manera, amado hermano, es que nosotros, amado hermano, podemos vivir un evangelio poderoso cuando descansamos en Jesucristo. La fe, amado hermano, en Jesucristo. Cuando nosotros miramos, amado hermano, vaya conmigo por favor, ahí en el 17.
Él no se avergüenza del evangelio por la perfecta provisión que Dios nos da. El evangelio dice en el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muchos se preguntan cómo agradar a un Dios perfecto y justo. ¿Cómo poder llenar la medida de justicia que Dios exige si yo soy un pecador? Muchos se preguntan eso. El apóstol Pablo revela la justicia de Dios. Pablo no está hablando del carácter del justo de Dios, sino de la justicia que Dios provee al hombre de una manera gratuita, que por gracia Él provee la justicia que lo acerca al hombre a Dios. Por medio de la fe a los que no tienen justicia, esta es la justicia que viene de Dios, Él es la fuente, Dios mismo, hacia el pecador, por medio de Jesucristo. Esa es la justicia que Él provee como un regalo, y eso es algo maravilloso, como un don de gracia por medio de Jesucristo, un favor inmerecido, porque no nos merecíamos la justicia de Dios. Por lo menos yo no sé usted, yo creo que nadie va. Mire cómo Dios perfecto acepta a un pecador. La respuesta es por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio de su Hijo Jesucristo. El Verbo hecho carne cumplió perfectamente la demanda de la ley moral de Dios, y luego fue a la cruz para pagar con su muerte lo que la ley demandaba de la transgresión del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Mire la justicia de Dios, cómo la satisface. Pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es algo tremendo. Pablo dice en Corintios, mire, 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, hablando de Cristo, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él nos hizo justicia por medio de su Hijo Jesucristo. Mire, eso es un trueque glorioso, llegar a Jesús, a los pies de Cristo, y entregarle nuestros pecados, y Él a cambio nos justifica con su sangre preciosa. Mire qué tremendo. Él paga por completo en la cruz del Calvario, amado hermano. Y no solamente nos limpia, sino que nos concede justicia por medio de la fe. Por eso Pablo dice, amado hermano, ¿dónde está la jactancia pues? ¿Quién se puede jactar, amado hermano, de tener la salvación? ¿Queda excluida por la ley? De las obras no, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Solamente por fe en Jesucristo nos justificamos. Ese es el poderoso evangelio del reino de los cielos. Y eso es maravilloso, amado hermano. Sigamos predicando ese evangelio. Un evangelio de poder, un evangelio que cambia y transforma las vidas. Por tanto, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia, iglesia, es de que ahora tenemos paz para con Dios por medio del evangelio. No te avergüences, porque es ese evangelio que nos trae paz y seguridad en nuestras vidas en estos tiempos difíciles de angustia, de persecución, de guerra. Es el evangelio que nos trae paz, que nos justifica delante del Padre. Es el evangelio, iglesia. Termino aquí y le digo a la iglesia, sigamos predicando ese evangelio. Donde quiera que estemos, no nos avergoncemos. El apóstol Pablo fue apedreado, fue perseguido, lo dejaron casi muerto, fue encarcelado. El apóstol Pablo lo humillaron. Muchos han muerto por el evangelio. Nos ha tocado vivir tiempos difíciles, pero gracias a Dios podemos seguir predicando el evangelio en esta nación. Sigamos predicando, iglesia, donde quiera que tú vayas, a tu vecino, a tu compañero, donde estés. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios
para cambiar y transformar vidas. Ponte de pie en esta tarde, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque grande y poderosa es tu palabra, tu evangelio, para cambiar y transformar vidas, para sanar enfermos, Señor, para romper cadenas, ataduras. Tu palabra es poder, un poder dunamis, un poder explosivo que cambia el corazón, rompe las cadenas, las ataduras, quita la amargura, la tristeza, pone un óleo de alegría. Tu palabra pone alegría, pone gozo, nos reconcilia para con el Padre. Ese es el poder del evangelio que transforma aquel que piensa que no hay esperanza. Es el poder del evangelio que trae a nuestras vidas una vida diferente, una vida que ha sido transformada, porque las cosas viejas pasaron y tú has hecho en nosotras cosas nuevas, para que así en esa naturaleza podamos adorar tu nombre, glorificar tu nombre. Por eso no nos avergonzamos, Señor, porque tu palabra ha transformado nuestras vidas y nos ha dado el acceso a tu presencia, nos ha acercado a tu presencia, Señor. Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos, te glorificamos. Padre, gracias. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, díselo, Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Aleluya, gracias. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu presencia. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que ha sido enviada a nosotros, Señor amado, en esta noche a través de tu siervo, Padre. Porque tú siempre nos hablas, amado Dios. Oh mi Rey, te pedimos, Señor amado, que seas tú, mi Dios, llevándonos con bien hasta nuestros hogares, Señor. Que tú guardes nuestro camino, Señor. Que tus ángeles, Señor, vayan acampando alrededor, Señor, de nuestros vehículos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Y te pedimos que tú nos des el descansar de esta noche, mi amado Rey. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. El pueblo de Dios dice: amén.
Amén, aleluya. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Señor, hermanos.